Bueno, ven, ¿no, chicos? ¿Pasa bien? Sí, sí. Isabel. Buenísimo. Bueno, ¿qué características, tiene alguna idea de alguna característica del tejido muscular? ¿Algo que se les venga a la cabeza? Como Altamente generalidades. contráctil. Bien, es un tejido cuya función es la contracción muscular, perfecto. Gracias a recibir distintos estímulos, principalmente estímulos nerviosos, ¿sí? De, por ejemplo, no sé, el nervio accesorio al trapecio, qué sé yo. Eso hace, no sé si era ese nervio, ahora que lo digo. Sí, Eso es ese. hace, es ese, bueno, eso hace que el músculo cumpla su función, que es la contracción muscular, ¿sí? Que va a ser la principal función de este tejido básico. Y es un tejido que va a estar formado principalmente por células, va a tener muy escasa matriz extracelular y van a ser células dispuestas en haces paralelos, ¿sí? Como muy juntas entre sí, ¿sí? Que se los puse acá. Y va a ser un tejido que va a ser muy acidófilo. ¿Alguno sabe por qué? Por la alta El concentración de ci- actina, ¿no? Muy bien, o sea, va a ser el citoplasma de las células musculares, va a ser muy acidófilo, porque entre otras cosas tiene actina, ¿sí? Tiene un citoesqueleto muy desarrollado, y alguna de las proteínas es actina, también va a tener miosina y un montón de otras proteínas accesorias. Y además tiene otras organelas, el citoplasma, que le dan acidofilia. ¿Tienen idea? Si necesito ATP, ¿qué organela tengo en el citoplasma? Muchas mitocondrias para la contracción. Claro. Entonces va a tener citoesqueleto, pero también va a tener un montón de mitocondrias, ¿sí? Para generar ATP. Todo eso va a hacer que el citoplasma de cualquiera de los músculos sea siempre acidófilo, ¿sí? Bien, acá les puse más o menos algunas de las características, más o menos fuimos diciendo. Esto también es importante. Todos los músculos van a estar rodeados de tejido conectivo colágeno, ¿sí? Más bien laxo, denso, ahora vamos a ver las diferencias, pero va a ser el tejido que va a nutrir a las células musculares, ¿sí? Entonces siempre tiene que tener tejido conectivo y vasos alrededor. Bueno, y la acidofilia ya lo hablamos, es importante que entiendan el porqué, que dijimos entonces el citoesqueleto y las mitocondrias, y las células musculares van a tener algo que se llama lámina externa. Hay algunas células del cuerpo, como las células musculares, los adipocitos y las células de Schwann, del tejido nervioso, de la glía del sistema nervioso periférico, que tienen como una especie de lámina basal. ¿Sí? No se llama membrana ni lámina basal porque en verdad eso es algo del tejido epitelial. Pero estas células tienen una especie de lámina basal que se llama lámina externa. Así que tiene algunas fibras reticulares, glicoproteínas y componentes similares a las membranas basales del epitelio. Y de hecho son importantes. Por ejemplo, hay patologías que cuando la célula muscular, por ejemplo, se separa de esta lámina externa, no tiene contacto con la vascularización, ¿sí? Porque la lámina externa es la que permite la difusión de los nutrientes. Y esa célula muscular muere, ¿sí? Eso se llama distrofia de Duchenne, por ejemplo. Es una patología rara, pero pasa por esto, porque la célula muscular pierde esa unión a su lámina externa, ¿sí? Así que tengan una idea de que existe la lámina externa, ¿sí? Bien. Y acá les puse eh, algunas palabras que usamos en tejido muscular, que en verdad es lo mismo, simplemente que le agregamos el prefijo sarco. Todo lo que diga sarco está hablando de músculo. ¿Sí? Por ejemplo, el REL va a llamarse retículo sarcoplasmático, las mitocondrias sarcosomas, el citoplasma sarcoplasma, la membrana plasmática sarcolema. Y esto es muy importante. La célula muscular le vamos a decir fibra muscular o miocito. Entonces, cada vez que yo hable de fibra, la fibra, acuérdense que estoy hablando de una célula. ¿Sí? No es lo mismo que creo que había una pregunta de eso en el cuestionario. La fibra, acá es una célula, en cambio en el tejido conectivo son proteínas, ¿sí? Por ejemplo, las fibras de colágeno. Acá la fibra es una célula. Bueno, ¿cómo clasificamos el músculo? Liso, esquelético y cardíaco. Muy bien. Músculo estriado-esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. ¿Dónde tengo músculo estriado-esquelético? En la lengua, En la lengua, por ejemplo, en todos los que vieron el locomotor, ¿sí? Es el músculo del movimiento, de la postura, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos, alguna que otra víscera que vamos a ver en otras clases, pero es el músculo del movimiento, el músculo voluntario, ¿sí? El músculo estriado cardíaco, como su nombre lo indica, va a estar en corazón, ¿sí?
Estriado, ¿qué significa? Que va a tener estriaciones, que ahora vamos a ver cómo se ven, va a tener estriaciones al corte longitudinal, ¿sí? El músculo liso se llama liso porque no va a tener estas estriaciones. Y el músculo liso va a estar principalmente en las vísceras, por eso se le dice músculo liso o visceral, ¿sí? Y también, obviamente, en los vasos sanguíneos y en otros ejemplos, ¿sí? Pero tengan esto una idea de más o menos dónde están ubicados. El estriado cardíaco y el músculo liso son involuntarios, ¿sí? Yo no le digo al corazón contraete, ni tampoco le digo al estómago que empiece a hacer la mezcla del alimento, ¿sí? Son músculos que son involuntarios. Y el corazón, además, tiene automatismo, o sea, tiene la capacidad de contraerse por sí mismo, ¿sí? Bueno, esto lo saqué del Histology Guide, pero este esquema está en cualquier lado, ¿sí? No es que es algo excepcional, lo tienen en el Brusco, ¿sí? Buscan foto, músculos, y esto va a estar. Esto está en cualquier lado, pero es re importante que cuando vean este tejido se armen como las características generales, más o menos como fuimos viendo, la clasificación, siempre esto de todos los tejidos básicos, y bueno, cómo se ve cada tipo de músculo en el corte longitudinal, que es lo que está a la izquierda, y en el corte transversal, que es lo que está a la derecha. Este dibujito es clave, después obviamente se aprende en el speech y cómo decirlo, pero que tengan la imagen visual es fundamental. Entonces vamos a ver este preparado, es un preparado de lengua, así que ya más o menos pueden ir pensando qué músculo va a estar. En la parte superior vemos que hay un epitelio, no le hice más aumento porque no es el tejido que vemos hoy, pero ya se ve que es súper estratificado. Fíjense que tiene un montón de estratos, me doy cuenta que es un epitelio porque tengo poca matriz, es muy basófilo, ¿sí? Y está en contacto con una luz que en este caso es una superficie externa, ¿sí? La lengua contacta con el exterior. Y por debajo tienen tejido conectivo, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ve, yo les digo, ustedes deberían hacer más aumento, pero estos son glándulas, ¿sí? Que están inmersas en el órgano. Está bueno lengua para repasar tejidos, porque tienen un montón para practicar, si quieren. Pero el tejido que nos importa hoy es este. Todo esto que está acá es tejido muscular. Me voy a dar cuenta haciendo más aumento, pero ya fíjense que con este aumento veo que es muy, muy acidófilo. Compárenlo con la basofilia del epitelio, o con la acidofilia del tejido conectivo, que es acidófilo, pero el tejido muscular es mucho más acidófilo, marcadamente acidófilo, ¿sí? Bueno, y le hago más aumento a ese tejido, y veo esto, ¿sí? Veo células que tienen un citoplasma muy acidófilo, y que tienen, por ejemplo, acá tengo uno, dos, este núcleo está más en la otra célula, pero por ejemplo acá tengo dos núcleos periféricos, esféricos y de cromatina condensada, ¿sí? O sea, es una célula con citoplasma acidófilo multinucleada, con núcleos periféricos o subsarcolémicos, se dice, porque están casi pegados a la membrana plasmática, que aún no la vemos, pero se dice así, y la cromatina es condensada. ¿Alguno sabe qué tipo de músculo es este? ¿Es estriado o no? Sí, ¿cuál? ¿Esquelético o cardíaco? Esquelético. Perdón, me Sí. gustaría que digas por qué. Bueno, ¿por qué? Grande pregunta. Claro. Se ven como pequeñas, pequeñas extracciones, es multinucleado y por sobre todo lo que me está diciendo que es estriado esquelético es que están como los núcleos en la periferia de la célula y no en el centro. Entonces eso ya te dice que es estriado esquelético. Eso tenía entendido. Claro. Está Aparte bien, nos es lo está que formando venía. como fascículos. ¿Cómo? Aparte nos está formando como fascículos ahí. O sea, un fascículo es todo esto, ahora lo vamos a hablar, pero un fascículo es un conjunto de varias fibras o células, ¿sí? Pero, o sea, es más del músculo esteroesquelético como que se organice de esa manera, pero lo más importante es lo que dice el compañero, ¿sí? Ver que tiene más de un núcleo, o sea, es multinucleada, que son periféricos esos núcleos, y que tienen cromatina densa. En este caso, los núcleos se ven esféricos porque es un corte transversal de la fibra, es como que si yo lo hubiera cortado así, ¿sí? Esta es la fibra en corte longitudinal, y yo la corté así, tiki, entonces veo, a este núcleo lo corté de esta manera, entonces lo voy a ver esférico, ¿sí? Y siguen siendo periféricos. Pero ojo, que alguien nombraba las estriaciones, ¿sí? Las estriaciones, como se ve en este dibujo, solo se ven en el corte longitudinal, ¿sí? Yo si corto la fibra en corte transversal, no voy a ver las estriaciones, ¿sí? Por cómo se disponen las proteínas del sarcómero, que ahora vamos a ver. Entonces acá en verdad yo no veo las estriaciones. Yo, fíjense, y ahora vamos al corte longitudinal, fíjense cómo se ven acá, que acá les hice más aumento. ¿Ven estas rayitas que se ven acá? ¿Sí? Es Que se como, es intercalan como como, distintos.
Perdón, es muy delicado y lo que está marcando Mari, pero se ve. Quizás en el preparado Acá le histológico se hice, puede ver, está genial, genial, listo, no dije nada. ahí le hice más aumento, fíjense esas rayitas que se ven por toda la fibra muscular. Y fíjense que acá tienen los dos cortes, acá tienen la misma fibra en el corte transversal, los núcleos periféricos más esféricos de cromatina densa. Y en el corte longitudinal, obviamente los núcleos siguen siendo periféricos y varios, o sea, la célula siempre es multinucleada con núcleos periféricos, pero acá los núcleos se ven alargados, ¿sí? Y son de cromatina densa siempre. Entonces, corte transversal de músculo esteroesquelético, corte longitudinal, y ahí es donde vemos que es estriado, ¿sí? Las estriaciones. Y se ven re separadas, por lo general, muy clara la separación entre cada célula o fibra muscular. ¿Y esto? ¿Alguno se acuerda qué es esto? Ya que está. O los maté. Estamos ¿Qué tejido viendo, es? Muy bien. ¿Sí? No escuché, ¿eh? ¿no es? O sea, cualquier cosa capaz, pero no es glandular o bien pedo. Creo que ¿No es no. qué? Perdón. No, no es glandular o cualquier cosa. Sí, muy bien, es ¿Es glandular. glandular? No es la mejor foto, pero al menos puedo ver que es tejido epitelial glandular. Son acinos, ¿sí? Adenómeros acinares de tipo mucoso. Así que el citoplasma se ve muy pálido. Entonces, Sí, por eso ya está tanto bueno no este sabía, preparado. pero No, está bien, pero bien. Al menos reconocer tejido epitelial glandular ya es un avance, ¿sí? Aparte porque no están súper leyendo. Entonces acá tienen corte longitudinal con las estriaciones y el corte transversal, donde no veo las estriaciones, ¿sí? Bien, y todo lo que ya fuimos hablando. Bueno, esto se los puse simplemente para que lo entiendan, que era algo de lo que nombraba el compañero, ¿sí? El sarcómero, que ahora lo vamos a ver un poquito, es la unidad contráctil y funcional del músculo estriado esquelético y cardíaco, ¿sí? De los estriados. Y la sucesión de varios sarcómeros, ¿sí? Varios sarcómeros que se acomodan juntos, me van a dar una miofibrilla, ¿sí? Y varias miofibrillas van a formar una fibra o célula muscular. Y varias células o fibras me forman un fascículo, y varios fascículos forman a todo el músculo, ¿sí? Eso es como para que lo entiendan y vean este dibujito que es muy especial del músculo esteroesquelético, esta organización, esto tan ordenado, digamos. Y tiene que ver con esto, ¿sí? El tejido conectivo yo les había dicho que tiene que estar rodeando el tejido muscular para poder nutrirlo. Y va a tener distintos nombres en el músculo esteroesquelético. Se va a llamar endomicio, perimicio y epimicio, ¿sí? El endomicio va a rodear a cada fibra muscular, ¿sí? Y va a ser tejido conectivo, colágeno laxo y más que nada fibras reticulares. Va a tener vasos chiquititos, ¿sí? Vasos más chiquitos que irrigan a cada fibra. El perimicio rodea un fascículo, rodea, fíjense, a varias fibras de músculo, ¿sí? A varias células. Y el epimicio es el que rodea a todo el músculo, así que es tejido conectivo más denso y vendría a ser lo que en anato es la fascia, ¿sí? Del músculo. Esto por si aparece alguna preguntita. Entonces, de adentro hacia afuera, endomicio, perimicio y epimicio. Van a ver que en el nervio se llaman igual, ¿sí? Solo que en vez de micio, neuro. Pero bueno, esto para que tengan una idea. Este grafiquito me gustó, ¿sí? El tejido conectivo que rodea cada fibra se llama endomicio, el que rodea a un fascículo o varias fibras se llama perimicio, y el que rodea a todo el músculo se llama epimicio, ¿sí? Bien, y en esto me quería detener. Perdón por el esquema porque lo hice en Paint, pero es como para mí la idea que tienen que tener del sarcómero y lo más importante. Van a ver que en el ROS hay un dibujo súper específico de cada proteína. Para mí, esto que les voy a mostrar y las bandas, no sé si vos pensás lo mismo, Fede, pero para mí es lo más importante. Y después, si tienen tiempo, estudian qué es la nebulina y qué es la tetina, no sé. Pero Yo esto, entiendo que hay como dos niveles. El primero, lo que es el necesario sí o sí para entender todo lo demás, es esto que estás por explicar, ¿sí? El esquema de disco Z y ahora las bandas y todo eso, eso es fundamental para entenderlo. Y una vez que está esa base bien asentada, podemos agregarle las proteínas, ¿sí? Y si quieren, después hablamos de las proteínas, cuáles son las más relevantes en la función contráctil y cuáles no tanto. Que son las mismas que están explicadas en el video y demás, no mucho más, ¿sí?
sepan que hay 3 millones de proteínas involucradas en el proceso de contracción, pero solo algunas son las que vamos a analizar y las que vamos a ver específicamente su función. Tal cual. Bueno, así que lo que más me importa es que entiendan la estructura básica del sarcómero, ¿sí? Como les decía antes, el sarcómero entonces es la unidad contráctil y funcional del músculo estriado y está entre dos discos Z, ¿sí? Que son estas rayitas que están acá, ¿sí? Los discos Z tienen una proteína que se llama alfa-actinina, ¿sí? No importa. Bueno, y vamos a tener los filamentos finos, que se los dibujé más finos a propósito, que serían la A, porque son filamentos de actina, y los filamentos gruesos, que están más en el centro, que son donde dice la M, sí, son filamentos de miosina. Estas van a ser las proteínas principales de la contracción. Después van a ver que la actina va a estar asociada, por ejemplo, al complejo de tropomiosina, troponinas, etc. Pero esto, más que nada, para el esquema del sarcómero. Entonces, así uno puede empezar a graficar las bandas. La banda A va a ser la banda que contiene los filamentos finos y también los filamentos gruesos. Y va a tener ambos filamentos, por eso se va a llamar también banda A o banda oscura, ¿sí? En cambio, la banda I, que en verdad son dos semibandas, ¿sí? Hay una en un sarcómero y la otra continúa en este sarcómero. O sea, toda la banda I está dividida por la línea Z. En cada sarcómero hay dos hemibandas I. La hemibanda I solo tiene actina, fíjense, solo va a tener actina. Entonces se va a llamar banda I o banda clara, ¿sí? Adicionalmente tenemos la banda H. La banda H va a estar incluida dentro de la banda A y solo va a tener miosina, ¿sí? Así que este dibujito, hacérselo que es re fácil, con esto se resume más que nada las bandas y ahora vamos a ver por qué es importante. Perdón. Yo no la grafiqué acá, sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No es una respuesta Vamos bien. válida, pueden decir no. ¿Qué? Vamos bien, parece. Vamos bien, parece que vamos bien. Los poquitos que son pobres. Bueno, Sí, yo acá no sigamos, la perdón. grafiqué porque era una línea, sí, pero acá en el medio del sarcómero está la línea M, adicionalmente, que tiene otras proteínas que ayudan a ligar a la miosina, pero es un detalle. Más que nada me interesa esto, que se aprendan las bandas. Entonces, ¿qué tiene cada banda? La banda A tiene los dos filamentos, la banda H solo miosina, la hemibanda I, o toda la banda I si se quiere, solo actina. Y acá les puse, bueno, entonces, ¿qué es el sarcómero? Que ya lo hablamos. Bueno, fíjense que así se ve en la microscopía electrónica. Esto que está acá, y al lado esto, y al lado esto, es cada sarcómero, ¿sí? Cada sarcómero, asociado, toda esta asociación de sarcómeros, es una miofibrilla, y todas las miofibrillas juntas forman la fibra muscular, ¿sí? Entonces fíjense que esto que se ve acá negro es el disco Z, y este es el otro disco Z, y fíjense que literalmente hay una banda que se ve más oscura, ¿sí? Que es la banda A. Y las dos que se ven más claras, las hemibandas I. Y esto es lo que les decía yo. Fíjense que el disco Z separa a toda la banda I. Acá tiene una hemibanda I y acá otra hemibanda I. ¿Sí? Así se ve en la microscopía electrónica. Y este es otro esquema, ya ni me acuerdo dónde lo saqué, del GNSR o de dónde. Acá es lo mismo, ¿sí? Las dos hemibandas I, la banda oscura que es la banda A, y la banda H que se ve un poco más clara dentro de la banda A, ¿sí? Que porque solo tiene miosina. Pero es el mismo esquema. Así que esto que yo les dibujé horrible en el Paint, así se ve en la microscopía electrónica. Más Bueno. horrible todavía. Más horrible todavía. No, pero el Bien. esquema que hiciste vos es muy claro para mí. Es el esquema que creo que todos deberían hacer a medida que van leyendo el libro. Igualmente, como decía Mari, está en todos los libros, ese esquema, la verdad que Tantos lados. está muy bien explicado. Chequéenlo. Y algo que yo también les recomiendo es que a ver el proceso de contracción es difícil como ver cómo se mueve cada cosa sobre qué otra cosa. Entonces, lo que hay en YouTube, y también hay mucho y también está en el seminario, en el video que subieron de contracción muscular al campus, ahí se ve bien cómo se mueven las fibrillas, se ven bien en un video, y eso como que a mí me ayudó a cerrar en su momento un poco este concepto. Sí, tengo una para mí duda, también, ¿puedo preguntar? Pero como no. obvio. Yo había leído, no sé si me estoy confundiendo, como unos túbulos T, que eran como imaginaciones por donde venía el Perfecto. impulso nervioso. Perfecto. Sí, En un viene ratito después. vamos a hablar de eso. Pero sí, Ah, ok. tenelo presente eso, que en un ratito volvemos sobre ese tema. Dale, gracias. Son muchas cosas, por eso. Sí, sí, pero es otra cosa de la fibra muscular también.
Ahora estamos hablando del sarcómero, ¿sí? Cómo se organizan todos los miofilamentos. Bueno, esta foto es del ROS, la verdad es que en los preparados no se ve tan así, pero esto muestra qué es la estriación, ¿sí? La estriación es la representación del microscopio óptico del sarcómero, ¿sí? El sarcómero es ultraestructura, o sea, nosotros no vemos, justamente se lo mostré con la microscopía electrónica, no vemos todas las bandas y todo bien detallado, ni todas las proteínas. Lo que nosotros vemos son cómo se alternan bandas claras, que dice la letra I, y bandas oscuras, ¿sí? Cómo se intercalan esas bandas es lo que me da la estriación. Por las diferentes tinciones, eso me da una clara, una oscura, una clara, una oscura, una clara, una oscura, y todo eso me da las estriaciones que nosotros vemos en la microscopía óptica. Y dentro de eso yo tendría filamentos de actina, miosina organizados en el sarcómero, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que no se ven así tan lindos son los preparados, pero bueno, esta foto sirve para entender. Bueno. Ahora viene lo que preguntaba el compañero, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una fibra muscular. Y la fibra tiene varias miofibrillas y todas ellas están formadas por la sucesión de sarcómeros. Esto que se ve acá celeste es la membrana plasmática, o en músculo le decimos sarcolema, ¿sí? Y la membrana plasmática se va a invaginar en estas estructuras, ¿sí? Que se llaman túbulos T, ¿sí? Esto es lo celestito. Y los túbulos T se van a asociar a esto que se ve acá más azul, que son las cisternas terminales. Las cisternas terminales son, digamos, prolongaciones del retículo endoplasmático liso, ¿sí? Que la función, o sarcoplasmático le decimos acá, que la función en el músculo sobre todo es como almacenador de calcio, ¿sí? Y las cisternas van a ser prolongaciones de este retículo. Y van a estar dos cisternas asociadas a un túbulo T. Esto es exclusivo del músculo estriado-esquelético y se va a llamar tríada, ¿sí? Dos cisternas terminales y el túbulo T. Esto es lo mismo del GN0, o sea, por si tienen los dos libros, pero es el mismo esquema. Así que, bueno, eso va a ser muy importante y ahora vamos a ver para la contracción muscular, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza el túbulo T con las dos cisternas? En una tríada, ¿sí? Bien, y particularmente en el músculo estriado-esquelético se ubican en la región donde se une la banda I con la banda A, y por eso hay dos por sarcómero, ¿sí? Bueno, esto estaría bueno si alguno me ayuda, o que tiene ganas de contar algo de la contracción muscular, o si entendió, o alguno tiene ganas de explicar al menos por dónde empieza la contracción muscular, que está más o menos dicho en este gráfico. Creo que lo saqué del video de contracción porque me re gustó, creo que lo saqué de ahí, o no, no me acuerdo. Pero estaría bueno si alguno tiene alguna idea de cómo empieza la contracción, o qué necesito, qué cosas necesito para la contracción. ¿Alguno tiene ganas de hablar? ¿O se anima? O por lo menos de pifiar y lo charlamos entre todos, no hay drama. Claro. Yo más o menos entendí, tengo mis huecos, como por ejemplo, bueno, ahí te digo, pero básicamente empieza con ¿cómo se llama? Con una despolarización del sarcolema debido a la secreción de acetilcolina por una neurona, ¿no? ¿Está bien dicho, sí? Sí. Bueno, ahí tengo Ahora un hueco, ahí tengo uno de los huecos, porque vemos ahí justo por debajo del botón sináptico, vemos la acetilcolina en blanco, llegando a los ligandos del receptor, o sea, a los receptores de ligandos del sarcolema. Después no sé bien ahí qué pasa, ahí es uno de los huecos que tengo mentales. No sé qué cosa va al túbulo T, pero va algo. Ese algo que va al túbulo T, que no sé qué es, estimula los canales de calcio del sarcoplasma, no me acuerdo cómo se llamaba, ese REL que tenía. Perfecto. Del REL. Te paro ahí, me parece que venimos bien, así que por ahora tranqui. Sí. Me parece bien si alguien puede definir qué es un túbulo T. Vos o cualquier persona, ¿no? que quiera participar. Yo lo Yo había tenía leído como como una que era. imaginación del sarcolema. Yo tenía así. Sí, yo igual. Perfecto. Perfecto. Se ve que es como una invaginación de la misma membrana, Ujú. plasmática de la célula, de la fibra muscular en este caso, como que se invagina, perfecto, y es como una continuación de esa membrana. ¿Se entiende? ¿O no se entiende eso? Sí. Porque la despolarización es como a través de la membrana, ¿me explico? Entonces, cuando se invagina esa membrana, esa despolarización llega a contactar
con el retículo sarcoplásmico. No sé si soy claro con eso. Y esa asociación de El la hueco, el membrana, hueco de él es eso, claro. O sea, tal ese cual, hueco te faltaba, lo que está diciendo Fede. Claro, es- igualmente, o sea, es una onda como las neuronas, digamos, tipo mismos, ¿cómo se llama? O sea, mismo mecanismo, tengo sodio de un lado, cloro a del ver, otro, la así. despolarización es una, no importa el tejido, ¿sí? El concepto de Ah, ok. despolarización sucede. Van variando las proteínas de cada una de esas membranas, ¿sí? Pero el concepto Claro. grande, ¿sí? De un gradiente electroquímico que va viajando alrededor de una membrana es el mismo. Eso sí, estamos en eso, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Es lo mismo que la neurona. Van cambiando algunas proteínas y algunos nombres. Eso ya es un poco más fino, pero a priori es lo mismo, ¿sí? Hay diferencias, si querés, después cuando veamos nervioso las charlamos, pero acá es una despolarización que va alrededor de toda esta membrana y que contacta, gracias a esta imaginación, con algunas organelas específicas que están muy adentro de la célula. ¿Se entiende? Estas organelas, entre ellas, es el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Y que ahí paro porque ahí siguen ustedes. Bien, llegaste a que se liberaba calcio del retículo. ¿Y qué Sí, pasa después? digo, Sí, dale. bueno, se libera el calcio dentro del miocito, y como el miocito tenía o ya tenía estas estructuras hechas por miosina, actina, troponina y tropomiosina, y entre otras, que no sé los nombres. El calcio lo que hace es interactuar con la troponina, no sé si era la unidad C, y eso hace cambiar Sí, la es conformación C por tridimensional. calcio. Ah, Sí, está bien. hay que Bueno, acordárselo así. no sabía eso. Sí, Bueno, cuestión que interactúa y cambia la conformación tridimensional de la troponina sobre la actina, y ahí no sé qué pasa, porque creo que era tropomiosina la que cambia realmente la forma, ahí no me acuerdo. Y eso permite el contacto entre la cabeza globular de la miosina y la actina. Y es como el genial. primer paso para que esto se contraiga y pueda haber un movimiento. Hasta ahí se Súper entiende. bien, se reentendió. Sí, lo resumimos rápido. Entonces, una vez que llega el impulso nervioso, que en este caso en el músculo estriado-esquelético se libera acetilcolina, que se une a receptores nicotínicos, nadie les va a preguntar cuáles son los receptores. Eso genera una despolarización, que la despolarización es que la membrana se vuelve más positiva, básicamente. O sea, como que aparecen muchas cargas positivas acá, ¿sí? Positivo, 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 como para que lo entiendan ahora, ¿no? Toda esa despolarización se transmite por toda la membrana hasta los túbulos T, como les decía Fede. Como los túbulos T son invaginaciones de la membrana, tienen unas proteínas que sensan ese cambio del voltaje en la membrana, como que se volvió todo más positivo, y lo que hacen es activar canales de calcio en el REL, o el retículo sarcoplasmático, para que justamente liberen calcio al citosol, ¿sí? Al citoplasma. El calcio viaja al sarcómero, o sea, todo muy cerca, y va donde, como decía el compañero, a las troponinas. Se va a unir a la troponina C, que es C de calcio, así se lo acuerdan, y que influye sobre la troponina I, que es la letra I de inhibe. Entonces hace un cambio en esta troponina I, se genera todo un cambio conformacional de las troponinas y la tropomiosina, y se libera el sitio de unión de la actina con la miosina. Entonces ahora la actina y la miosina se pueden unir y puede haber contracción. ¿Qué más me falta? Me falta el ATP. ¿Sí? Junto con el ATP va a ocurrir los cambios, las flexiones de la cabeza de miosina, para que finalmente ocurra toda la contracción muscular. Algo así sería, no sé si me olvidé algo, pero lo resumí Yo lo quería más que preguntarte podía. ahí, verdad que no entendí de esto, es que Sí, el ATP, ¿cuándo llega? O sea, perdón, ¿el ATP hace posible el contacto de la cabeza de miosina con la actina o no. el ATP viene El, después? A- el ATP, o sea, imagínate que ya está liberado el sitio de unión. El ATP, en realidad, cuando se une a la cabeza de miosina, la separa, de hecho. ¿Sí? Hay unos dibujitos, yo no lo puse porque ya era como muy fino todo ese tema. Uy, queda menos de un minuto, pero hay unos dibujitos que muestran que el ATP cuando se une a la cabeza se separa, después el ATP se disocia y la cabeza se flexiona. Cuando la cabeza se flexiona, ocurren otra serie de pasos, que luego la miosina se vuelve a unir a la actina y empuja los filamentos finos hacia el centro. Y eso acorta el sarcómero y acorta a la fibra muscular, digamos. Pero el ATP viene de las mitocondrias y es otra cosa necesaria para la contracción.
todo lo que describimos necesita el ATP finalmente para que la cabeza de miosina se mueva, por así decirlo. Pero bueno, se va a cortar y después volvemos de última con el tema. Perfecto, ¿qué hacemos? Lo cortamos y pongo un nuevo link si ¿les parece? Dale, ojalá lo hayan entendido. Pero esto último que agregó Fede es algo adicional, ¿sí? De todos los pasos que va sufriendo la cabeza de miosina para finalmente mover los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero, acortar el sarcómero y acortar finalmente la fibra, ¿sí? Bueno, y es lo que les puse acá. Entonces, básicamente lo que ocurre es, imagínense como que tienen una mano puesta verticalmente y la otra mano arriba, ¿no? Perpendicular. La mano vertical es lo que hace es empujar a la mano que está arriba hacia adentro, ¿sí? Los filamentos finos se deslizan sobre los gruesos, ¿sí? Y se acercan los discos Z. Esto es importante. En el sarcómero relajado, fíjense que acá tenemos la banda A y la banda I, y fíjense que cuando se contrae, la banda A, si yo traspolo la flecha acá, tiki, 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 la banda A no modifica su longitud, y las que se acortan son las bandas I, fíjense. Entonces, pregunta de choice, ¿qué banda no modifica su longitud? La banda A. La banda I es la que se va a cortar. La banda H un poquito también se acorta porque la penetran básicamente los filamentos finos, ¿sí? Atención, porque ahí Magalí se acaba de regalar un punto del parcial, con esto. Esto lo van a preguntar seguro. Lo van a preguntar Re. seguro. Como que me llamo Federico. Fin. Así que bueno, sepan ese datito. Acuérdense que la ATP ¿Puedo repetir? entonces es necesario. Lo Cuando van a digo que es tomar pregunta de seguro. choice, ahí, ¿Podés repetir? ahí escuchan. Está bien, igual. Está bien, es válido. Es Pero válido. escúchenme cuando en el resto de los momentos. Es Bueno, válido. la banda no modifica su longitud durante la contracción. Fíjense que sigue igual. Las que se acortan son las bandas I. ¿Sí? Acá está escrito igual. Bueno, y para la relajación, acuérdense que también necesito ATP. ¿Sí? El ATP hace que vuelva el calcio al retículo endoplasmático liso. De hecho, cuando falta ATP es cuando en los cadáveres ocurre lo que se llama rigor mortis. ¿Sí? Es como que está súper pegada la cabeza de miosina a la actina. ¿Se acuerdan? El ATP lo que hacía era separar las cabezas de miosina y la actina, y además ayuda a que el calcio vuelva a donde estaba. Y cuando no hay ATP, eso hace que los músculos se contraigan y permanezcan en un estado contraído, rigor mortis, ¿sí? Porque después de cuando uno muere, no se sintetiza más ATP, si no hay oxígeno. Así que bueno, eso pasaría ahí. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? El Geneser. Fíjense cómo la banda A permanece igual y las que se acortan son las bandas I, ¿sí? Se acercan los discos Z y se acorta la banda I. Bueno, acá les resumí entonces qué necesitamos para la contracción. Necesitamos el citoesqueleto, obviamente, el sarcómero, ATP, calcio y un impulso nervioso. ¿Sí? Yo siempre preguntaba esto en el parcial. Bueno, vamos a pasar a otro músculo. ¿Sí? Fíjense que estamos viendo distintas fibras musculares. Esta es una foto del ROS. Estamos viendo estriaciones, ¿sí? Así que sabemos que es corte longitudinal de un músculo estriado. Y vemos que la fibra muscular tiene un único núcleo, ya no es multinucleada, un único núcleo central, ovalado, y de cromatina bien laxa, ¿sí? Central, ovalado, y de cromatina bien laxa. Y, si se fijan, con más aumento, la rodea un halo claro, ¿sí? Perinuclear de glucógeno, ¿sí? Se dice glucógeno. Y se ve claro porque el glucógeno es un hidrato de carbono, ¿sí? Acuérdense que no se tenía con HIE. Fíjese que acá con más aumento se ven bien las estriaciones, todas estas rayitas, pero además me aparece esto que dice ID, ¿sí? Porque está en inglés, que aparece como una línea acidófila en las fibras, ¿sí? Que en realidad está uniendo a varias fibras, ¿sí? Estas líneas acidófilas. Las fibras son más bien ramificadas y se unen por esas rayitas que se ven ahí acidófilas. ¿Alguno sabe qué son? Que si piensa en inglés es como, ya saben qué es. Intestino delgado. Ah, ¿no? ¿Nadie? Uy. Bueno, son los discos intercalares, ¿sí? Intercalar disc, o sea, estaría en inglés. Entonces, no solo tienen las estriaciones, sino que con la misma incidencia aparecen los discos intercalares, que se ven acidófilos porque están llenos de proteínas de unión, que ahora vamos a ver. Esto hace diagnóstico de músculo estriado cardíaco. Entonces, al corte longitudinal va a tener estriaciones, porque es estriado, ¿sí?
Va a tener los discos intercalares, o bandas escaleriformes, se le dice también porque hacen como una formita de escalerita, y tiene cada fibra o cada célula solo un núcleo, puede llegar a haber dos, pero por lo general es uno, central ovalado de cromatina laxa rodeado de un halo de glucógeno. Todo eso es el corte longitudinal. Acá hay otro grafiquito, donde también se ven los discos intercalares y las estriaciones. Fíjense que acá en esta foto se nota un montón el halo de glucógeno pálido. Esta ya es del Histology Guide. De nuevo, cada fibra tiene un núcleo, ¿sí? Bien ovalado de cromatina laxa, con un halo claro, y los discos intercalares. Y obviamente las estriaciones que a veces se ven más o se ven menos. Yo le tuve que hacer mucho zoom en el Atlas virtual para verlas bien, pero se ven. Bueno, y al corte transversal, es como si yo cortara esto así, ¿sí? Corto una fibra de esta manera, entonces voy a ver un núcleo esférico central de cromatina laxa, ¿sí? Y obviamente siempre el citoplasma acidófilo. Acá se ve mejor el halo claro, no en todas las células se ve bien. Siempre el citoplasma acidófilo porque seguimos hablando de músculo. Eso es algo que comparten todos los músculos, ¿sí? Entonces ahí tienen el corte longitudinal y el corte transversal del músculo estriado cardíaco, que está en el corazón, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de los discos intercalares, que también puede llegar a aparecer una pregunta, no tanto como, ya que me parece más fino como saber cuál es el componente transversal y cuál es el componente lateral del disco, sino más importante, cómo está formado. Básicamente está formado por uniones adherentes, que se llaman fascia adherens y mácula adherens, y por uniones comunicantes o nexus, o hendidura, que es todo lo mismo, ¿sí? Es la misma forma de decir a la unión. La mácula y fascia adherens van a adherir a los miocardiocitos, o células del músculo estriado cardíaco, y cada una de ellas va a estar comunicada por uniones nexus, es decir, que cuando se contrae una de las células, toda esa despolarización que veíamos antes, todo ese impulso, se transmite entre todas las células y hace que funcione como un sincicio. Es decir, como que todo el músculo funcione junto. Y obviamente en el corazón necesitamos eso, porque si la célula funciona cada una como quiere, no tengo una contracción, necesito tener una contracción global y junta para, por ejemplo, eyectar la sangre, ¿sí? Si no, lo que tendría es, por ejemplo, una arritmia o que no se contraiga bien todo el músculo, ¿sí? Entonces, para mí, no sé qué pensás, Fede, me parece más importante saber las uniones que involucra. Después, si quieren aprenderse, el componente transversal es principalmente fascia adherens y el componente lateral es principalmente nexus, y la mácula está en los dos. Esto de lateral y transversal es literalmente como el escalón de una escalera, ¿sí? El lateral es la parte donde primero apoyamos el pie, y esta es la parte vertical del escalón, ¿sí? El componente transversal. Ya me parece como más fino, pero bueno, si les queda tiempo de aprenderlos, aprenden qué unión está en cada componente, digamos. Sí, Así que bueno, eso sería yo sí, coincido con vos que primero lo grande, ¿no? Entender claro. para qué sirven los discos, que son la expresión de qué, y después las proteínas muy difícilmente las preguntan, y la verdad que no tiene tanta Sí. relevancia, es como un aprendizaje más memorístico que otra cosa, y no le damos tanta pelota a esas cosas. Bueno, así que nada. Y nos queda el último tipo de músculo, así que obviamente lo que voy a mostrar va a ser músculo liso. Fíjense que acá tenemos los dos cortes, un corte longitudinal y un corte transversal. Llama la atención, fíjense que no veo un límite claro entre cada fibra, ¿sí? Veo acidofilia y veo varios núcleos. Es medio difícil decir, bueno, esto es una fibra, esto es otra, porque las células de músculo liso se disponen en túnicas, así como está acá, muy juntitas entre sí, y no veo un límite claro, como por ejemplo veíamos en los estriados, sobre todo el esquelético, que veía separada cada fibra, ¿sí? Entonces el diagnóstico clave del músculo liso va a ser su núcleo, ¿sí? ¿Alguno sabe cómo se describe el núcleo? Que es bastante característico. En habano, pues. En habano, muy bien. El núcleo tiene forma de habano porque es alargado, con bordes romos, es decir, bordes no puntiagudos, y de cromatina muy, muy, muy laxa, ¿sí? Súper laxa el músculo liso. Y el núcleo es central y único. Lo que pasa es que no se ve siempre tan claro porque no vemos cada fibra separada, ¿sí? Pero bueno, ustedes se lo aprenden teóricamente, el núcleo es central y único. Por eso es muy importante el núcleo y saber cómo es, porque es fundamental para el diagnóstico. Es súper único este núcleo y es clásico del músculo liso. El corte transversal se ve un núcleo central de cromatina laxa, ¿sí? El citoplasma acidófilo. Hay zonas
que a veces aparecen sin los núcleos, pero simplemente por el corte, ¿sí? Porque, por ejemplo, el corte pasó por acá y no agarró ningún núcleo. Eso acuérdense que es incidencia de corte y pasa en cualquier órgano, ¿sí? Entonces, forma de habano, alargado con bordes romos y cromatina laxa. Y el citoplasma obviamente acidófilo, y que no vemos, fíjense que en ninguna de las fotos vemos estriaciones, ¿sí? Por eso era músculo liso. No tiene estriaciones, no tiene sarcómeros. ¿Va a tener actina, va a tener miosina? Sí, pero no se van a disponer en forma de sarcómeros, van a organizarse de manera diferente. Así que si les preguntan, ¿tiene sarcómeros el músculo liso? No, ¿sí? Bien, esto se los agregué simplemente, no lo vamos a describir tan a detalle, pero para que sepan que es diferente la contracción del músculo liso. En realidad, lo primero y principal, porque encima el músculo liso no solo se contrae por impulsos nerviosos, hasta puede ser estimulado por hormonas, por ejemplo, la angiotensina, la ADH, después lo van a ver, o la oxitocina, son hormonas que hacen que el músculo liso se contraiga, así que no es solo por un impulso nervioso, eso como que tiene algo de especial, digamos. Y lo que va a ocurrir es que va a haber un impulso, ¿sí? Sea cual sea, que va a despolarizar a la membrana, ¿sí? Va a entrar calcio de afuera y también va a salir calcio del rel. Todo el calcio, en vez de ir directamente a las troponinas, en verdad, no existe la troponina acá, el calcio se va a unir a una proteína que se llama calmodulina, ¿sí? Y va a ser este complejo, este grafiquito como que les muestra todo. El complejo calcio-calmodulina se va a unir a la MLSK, que es está en inglés, ¿no? La sinasa de las cadenas ligeras de miosina. Todo este complejo, gastando ATP, lo que hace es fosforilar, como lo dice el nombre de MLSK, fosforila a las cadenas ligeras de miosina, ¿sí? Y esto hace que se pueda liberar el sitio de unión de la actina a la miosina, ¿sí? Es básicamente algo así lo que ocurre. No, hay algunas proteínas análogas de las troponinas, pero no se llama troponina, ¿sí? Y está esto especial de que el calcio se une a otra proteína que se llama calmodulina y se une a una quinasa, ¿sí? Una enzima que fosforila, o sea, es algo súper diferente. El músculo liso se contrae, fíjense como que no se contrae, no se acorta, es como que disminuye todas sus dimensiones y puede contraerse por mucho tiempo, de manera prolongada y con poco gasto de ATP, es como algo re especial del músculo liso. Fíjense que no tengo sarcómeros, tengo como una especie de sarcómero entre comillas, ¿sí? Porque tengo filamentos gruesos y filamentos finos que tienen sus diferencias, después lo leen, y en vez de disco Z tengo algo que llaman cuerpos densos, pero es lo mismo porque tienen la misma proteína que los discos Z, y en vez de túbulos T, tengo caveolas, ¿sí? Esto ya es como más fino, pero tengo caveolas y vesículas de retículo endoplasmático con calcio. No hay sistema T, pero hay análogos del sistema T. No se llama túbulo T, pero hay una invaginación que se llama caveola, ¿sí? En la membrana plasmática. Y no hay cisternas terminales, pero hay vesículas con calcio. Así que es todo muy parecido, pero no, si les preguntan, ¿hay sistema T? No. ¿Hay sarcómero? No. Y la contracción tiene algunas características especiales, pero obviamente también voy a necesitar actina, miosina, calcio y ATP. Todo eso es lo mismo, ¿sí? Y un impulso sea cual sea en este caso. Bueno, no sé si querías decir algo más de esto, Fede, de músculo No, liso. no, mucho más. Bueno, esto no se los puse para que lo discutamos nosotros, simplemente para que lo vean, porque está muy bueno. Tienen un cuadro de resumen del Brusco, que tienen los esquemitas, que esto se lo tienen que tener a mano siempre, que para mí es lo primero que hay que estudiar. Y después tienen un cuadro más largo del ROS, ¿sí? Que la verdad es que les resume bastante bien. O sea, si estudiaron todo, después miran esto, está buenísimo. Por ejemplo, les compara el sistema T, ven que acá en el ISO dice no, ¿sí? Las uniones, por ejemplo, el músculo estriosquelético no tiene, el estriado cardíaco tiene los discos, y por ejemplo el liso solo tiene nexus. Les habla de la capacidad de regeneración, por ejemplo, el liso tiene capacidad, el esquelético más o menos, y el que nunca tiene capacidad de regenerar es el corazón, ¿sí? Por ejemplo. Y les habla de la contracción, ven que acá es igual, y cambia en el músculo liso, así que está muy bueno. Si después estudiaron todo, miran estos cuadritos y les resume bastante el tema. Y bueno, no tengo nada más. No, no mucho más. Perfecto. Bueno, ojalá se haya entendido. Pero bueno. ¿Alguna pregunta respecto al tema que estuvimos viendo hasta ahora? Sí, yo tengo una duda con respecto a lo que son las células satélite. ¿Se tienen que diagnosticar en el preparado de músculo? No, Eh, no te van a poner. no, eso. Vale, responde vos más. Sí, no les van a poner una foto de una célula satélite. A lo sumo, alguna pregunta de qué hacen,
pueden regenerar parcialmente al músculo estriado esquelético, pero no les van a marcar porque es muy difícil diferenciarla del núcleo de la célula muscular estriada esquelética. Así que no es que no se las van a marcar para nada. Ok, gracias. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedé pensando, creo que entendí algo mal en el texto. ¿Vieron cuando, o sea, ¿cómo se llama esto? En el Brusco hablan sobre fibras rojas y fibras blancas, y yo no sé bien si se pueden ver o no en el preparado. No No, entendí no, bien qué era. ese es otro tipo de clasificación, ¿sí? Que responde más a una cuestión macroscópica en cuanto al tiempo que están contraídas. No se gaste mucho tiempo en ese tipo de clasificación, ¿no? Corresponde No, más si están contraídas mucho tiempo, si tienen un poco flujo de oxígeno y demás. No tiene nada que ver no, con es el re fino preparado de eso. H&E ni nada por el estilo. Corresponde a otra cosa, Claro, yo no lo miraría para no empañarme. está bien, está No, bien. No, porque cero, yo pensaba que se veía junto, no sé, en un cole transversal, poner se veía y no entendía muy bien dónde No, no, veía, no, no. por eso. No. No, lo Está bien. verías anatómicamente a lo sumo, alguna diferencia de color, que algunas son más rojas y otras son más pálidas, depende lo que tengan en el citoplasma, pero es finísimo eso y no, cero importante. Está bien, Lem, gracias. Eh, si están bien con las preguntas, les muestro rapidito cómo ingresar a los videos de los TPs previos. Y vamos. Y Marianela pregunta si hay que darle bola a histogénesis. Siempre estas cuestiones, mira, teóricamente histogénesis del tejido muscular ya la saben porque la vieron en embrio. Pero de todas maneras, no miren, sepan bien, o sea, no puedo hablar. Miren, a medida que lean, tengan bien siempre el programa al lado, ¿sí? Estas cuestiones como histogénesis y demás, o las fibras Los blancas y somitas. rojas, estas cosas como que no nos importan, no nos competen y no van en el programa y No, no las evaluamos, así que no le dé mucha cabida a eso. Rapidito muestro cómo acceder a los cosos anteriores, a los videitos anteriores, mientras Dai toma la batuta. Hola, Dai. Está muteada. Ahí me escuchan. Fuerte y claro. Hola, ¿cómo andan? Ahí se ve bien, donde estoy yo, ¿se ve? Sí, sí, perfecto. Bueno, ven a página principal, histología, Tuki. Y acá ven comisión 3C y ven que tiene una pestaña que es trabajos prácticos de histología. Ustedes también la tienen. Y dentro de trabajos prácticos está TP1, TP2, TP3, TP4 y TP5. Si quieren ver los videos del TP3, ponen TP3. Y acá están los links con todos los videos que los pueden ir viendo. ¿De acuerdo? Lo mismo con TP4. Ahí están todos los videos y demás. ¿Sí? Y nosotros somos comisión 13. Y acá estamos nosotros. Pero, Fede, esos son los videos de las clases. O sea, de No. las clases pasadas. Es No. que, o sea, es a esos a los que yo me refería. Esos videos yo no tengo subidos a YouTube, el TP1, el TP3, el TP4 y hoy voy a subir el TP5 cuando lo terminemos. Perdón, pensé que se referían a los videitos. Pues, Me falta subir el TP2 porque tuvimos un problema que no lo pudimos pasar bien y demás. Ya los tengo subidos. Hoy, si quieren, cuando terminemos la clase, les publico de los TP que tengo y el TP2 y el TP5 quedan para la semana, si les parece bien. bueno, dale. Ahora se los publico en el canal de YouTube y todo. Es mi canal personal donde van a tener videos míos de tipo yendo a las Toninas a veranear. Así que no lo veo. Con mucho detenimiento. ¿Tenés gameplay de Witcher también o no? Tengo gameplays, tengo reviews, tengo noches de Twitch enteras, así que no lo miren mucho. Hay visto videos de Fede Gamer, me muero, por favor. Vamos con Dai. ¿Estás, Dai? Siempre pienso que Dale, Dai sí, se va. sí, estoy. Ah, perfecto. ¿Querés que comparta yo? Dale, Listo. si podés, genial. Sí, claro. Me tenés que decir siguiente nada más. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Mi nombre es Dai. Creo que estuve en una clase nada más. Perdonen las ausencias, pero el corona nos tiene como locos a los que estamos trabajando en asistencial. Así que nada. Bueno, en esta segunda parte vamos a charlar un poquito del sistema cardiovascular. ¿Sí? Como saben, el sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pueden ser venosos o arteriales, y ya los vamos a ir viendo. Además, ¿conocen cómo se llaman los vasos que conectan los dos sistemas que ya dije
dije, tanto en las arterias como las venas. Puede ser capilares. Muy bien, ¿sí? También hoy vamos a ver vasos capilares. Así que bueno, vamos a ir como por parte, metiéndonos un poquito en cada uno de estos temas. Pasamos a la siguiente, Fede. Fíjense que el órgano principal que vamos a describir hoy va a ser el corazón. No sé si en algún momento charlaron de cómo empezamos a describir los órganos. No lo hablamos todavía, ¿no? Pero básicamente los órganos en esto, vamos a ver que hay órganos que son huecos y macizos. Eso es importante, primero, para empezar a organizarnos en la descripción, ¿sí? Los órganos huecos se empiezan a describir como desde adentro, desde la luz central hacia la periferia, y los macizos al revés, de la periferia al centro, ¿sí? Entonces el corazón es un órgano hueco que se va a organizar en capas, y como dice ahí, se describe desde la luz hacia la periferia. Va a tener las siguientes capas. En grande son endocardio, miocardio y epicardio, ¿sí? Y el endocardio a su vez va a estar subdividido en endotelio, subendotelio y subendocardio. Bien, ¿se acuerdan de dónde derivaba el corazón, embriológicamente hablando? De la placa cardiogénica. Si decís mesodermo, tenés muy pocas chances de pifiar, no importa la pregunta. Claro. O crestas neurales, que acá, pero era como, bueno, crestas neurales. Si no es mesodermo, es crestas neurales. Todo lo que se... Claro, si decías mesodermo, ¡pum! Ahí estaba, esa era la respuesta, porque le pegabas a todo, digamos. Pero no es Bien. dependencia del mesodermo igual, la placa cardiogénica. O sea, ¿La? es el mesodermo es el mesodermo cardiogénico. Claro, La placa cardiogénica viene de ahí, por eso. sí, sí, tal cual, pero bueno, en grande, o sea, cuando decís mesodermo ya fue, le pegaste sobre todo en este órgano. Bien, después pasamos a la siguiente. Fíjense, ¿alguien ahí se puede más o menos organizar y a ver, poder describir cuál sería la luz o la periferia o la luz central de este órgano? ¿Se anima alguno? ¿O cuáles son las tensiones que ven? Más o menos en base a lo que estuvimos charlando. Si no Yo se estoy animan, pensando, ¿qué hay? que yo estoy pensando, estoy como tratando de ver. No sé, mira, si me tendría que arriesgar, diría que lo que vemos más superior no es el endocardio, esa pequeña lámina que hay ahí, bien acidófila, o cualquiera. Bien, y por ejemplo, y lo que está acá abajo, digamos, esa luz, ¿qué sería? ¿Y eso no es la cavidad pericárdica ya? ¿No? ¿O no? Bien, es por eso digo, está bueno por ahí ir describiendo, porque fíjense esto, nosotros vemos como que claramente se ve como una pared, ¿no? Si se ponen a ver en detalle, o sea, la parte que está más abajo, ¿cómo es la tinción de toda la parte de abajo? ¿No es acidófila fuerte? Ven que es más acidófila, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta que el corazón, casi todo el órgano está formado por tejido muscular estriado cardíaco, que lo describieron recién con Maga, ¿sí? Entonces, las características de este músculo era una intensa acidofilia. Es como, imagínense que es una capa re grande de músculo, como si fuese un sándwich, y en un lado tengo un epitelio y en el otro lado el otro, ¿sí? A uno le vamos a llamar endotelio, o la parte del endocardio, y al otro epicardio. ¿Se entiende? Ahora tenemos que ver, por eso es importante describirlo así, porque no sé si llegan a ver, pero justo no se puede hacer más aumento, pero todo eso blanquecino que se ve, ¿alguien puede ver qué es? A mí eso me causaba duda, tipo, no podía entender qué era. O sea, yo te hubiera dicho que era miocardio por la adyacencia que tiene con el endocardio, pero la verdad que me hace dudar por lo que hay más hacia inferior. O sea, como que el miocardio me Bueno, parece... la imagen es media, no se ve bien, pero todo eso blanquecino es tejido adiposo, ¿sí? Que a veces suele estar en una de las capas y a veces está bastante desarrollado. Pero bueno, básicamente, la parte que está acá bien abajo, la luz central, ¿sí?
esa luz va a corresponder a la parte del o sea, la luz que entre en contacto directamente con el endocardio, todo el acidófilo sería el miocardio, y esta capa más superficial sería el epicardio, que tiene un montón de tejido adiposo. Ahora vamos a ir describiendo y vamos a ver cada una de las capas. Pasamos a la siguiente, Fede. La idea es empezar a describir, ¿sí? Fíjense acá, estamos en la luz central, que estaría acá abajo. Fíjense, en contacto con la luz siempre encontramos un tejido, en este caso no sé si ven esos núcleos aplanados, ¿sí? Que corresponde a un tejido epitelial. En este caso un epitelio plano simple que tiene un nombre propio y se llama endotelio. Por debajo del endotelio hay una capa que se llama subendotelio y que tiene básicamente tejido conectivo. ¿Qué son todas esas siglas? Tejido conectivo no especializado, colágeno denso no modelado, ¿sí? Por otro lado, ven que hay otra capa, no sé si la podés marcar ahí, Fede, que debajo de ese tejido conectivo hay otra capa que se llama subendocardio, ¿sí? Donde hay tejido conectivo y unas fibras especiales que se llaman fibras de Purkinje, ¿sí? Que son básicamente células musculares que se modificaron para la conducción de la electricidad, ¿sí? En el corazón. Entonces, ¿más o menos se ubicaron con esta capa? Si vamos a la luz, entonces tenemos el endocardio. Yo justo, pues me lo está pasando Fede. Me dice Sofi, si podría ir marcando a medida que hablo. A ver, igual creo que vos podés marcarlo. Ahí arriba donde dice, tipo, ¿no tenés anotar? ¿No tenés ahí Anotar. un lapicito? ¿Ven ahí Lo el tenés que- lápiz? ¿O no? Ahora no. ¿Ahora? Pero tenés que, tipo, eso, ahí se ve perfecto. Se ve una Ahí va. raya. Ahora sí, ahora sí. ¿Se ve? Genial. Bueno, ¿ven el azul ese que marqué? Sí, se ve. Después tengo esta parte. Uy. Bien. Y por otro lado, acá, viene en contacto con la luz. Fíjense, entonces, en contacto con la luz, este tejido que está acá, es el endotelio, que es un tejido epitelial plano simple. Por otro lado, esta parte es el tejido conectivo, ¿sí? Colágeno denso no especializado, que esto es el subendotelio. Y en azul, toda esa capa que marqué, es el subendocardio. En conjunto, digamos, todas estas capas formarían ¿qué? Todo esto, ¿cómo se llama? Endocardio. Endocardio, genial. ¿Se entendió? Bien, entonces, fíjense ahora, vamos a pasar a la siguiente. Las fibras de Purkinje acá se ven de una manera media atípica porque en realidad se ven como, la célula es mucho más clara, ¿sí? Se ven con un halo de glucógeno, lo llegan a ver ahí que hay algunos núcleos que tienen como central, alrededor del núcleo se ve como ese halo blanquecino, ¿sí? ¿Esta es la técnica de rutina? No, no. No es tricrómico que me hizo, cualquiera tiene. Sí, muy bien. Es un puedo creer. tricrómico. ¿Se dan cuenta? Porque ven on que fire, ¿sabes? Que era el beso. Sí, no Re sé, bien. pasa que hoy me levanté como, no sé, inspirado, no sé qué me pasó. Bien, fíjense que el tejido conectivo se ve celeste en los tricrómicos, ¿sí? Bien. Bueno, pasamos al siguiente. Tengo una duda con respecto al subendotelio, perdón. Sí, No entiendo la diferencia entre lo que es corion y membrana basal, y no entiendo si es solamente la membrana basal o junto con el corion. lo que pasa, la membrana, ustedes piensen esto, el epitelio se apoya en una membrana basal, ¿sí? Eso corresponde al epitelio, que es todos los epitelios se apoyan en una membrana basal. El corion, o lámina propia, es el tejido con colágeno laxo que está por debajo de los epitelios. Que no es lo mismo que la membrana basal. No sé si Que fue no es lo claro. mismo que la membrana basal. ¿Se acuerdan que la membrana basal estaba compuesta a su vez por dos láminas?
una lámina basal, ¿sí? Y una lámina reticular. ¿Eso lo vieron? Sí. Bueno, esos son los componentes y eso forman las membranas basales donde se apoyan los epitelios. Por otro lado, tenemos los tejidos conectivos que están en contacto con los epitelios y ese tejido conectivo colágeno laxo que está por debajo se le llama corion o lámina propia. Ok. ¿Se entendió? Ahora, el subendotelio tiene un tejido conectivo que es más denso que el corion común, digamos, que hay en todos los otros tejidos, ¿sí? Sí. Bueno, bien. Pasamos a la siguiente. Acá fíjense que lo que se quiere marcar, ¿ven esas células que se ven grandes? Que se ve en la tinción un acidófilo bastante pálido, con un núcleo central, ven un halo claro alrededor del núcleo. Son las que estamos describiendo anteriormente y ¿cómo se llamaban? Célula de Purkinje. Bien, fibras de Purkinje. Genial. Buenísimo. Y debajo de estas fibras de Purkinje, no sé si llegan a ver, ahí les vuelvo a marcar. A ver, ¿ven todo este tejido que está por acá? ¿Qué tejido es? ¿No es muscular? Es muscular. ¿Se dan cuenta cómo cambia ahí abruptamente? Pasamos de la capa, de toda esta capa que dijimos que era, acá terminaba el endocardio y ahora pasamos al miocardio. El miocardio es esta capa que básicamente está conformada por haces de músculo estriado cardíaco que van en diferentes incidencias de corte, ¿sí? Pero si yo pudiera observar, lo describirían como lo vieron recién con Maga, ¿sí? Vamos a ver, pasa otra que creo que hay una que se ve mejor en el miocardio. Fíjense en esta que se ve mejor, ¿sí? ¿Alguien se anima a describir? Así vamos... A ver, ¿dónde está? Acá. ¿Se animan a describir esta, por ejemplo? ¿Cómo se ve el núcleo? ¿Tiene muchos núcleos? ¿Uno solo? ¿Cómo es la cromatina? Disculpa, ahí estamos viendo, o sea, un corte transversal, digamos. ¿O qué? Bien. Como que Primero, cambió mucho de acá a la otra. cambió mucho. Cambió Ahora la nos forma de metimos en imagen. la pared, ¿sí? Nos metimos en la pared. Entonces, fíjense que si nos metemos en la pared, lo primero que tenemos que ver es la tinción, ¿sí? La tinción es súper acidófila. Ahora, claramente nos dimos cuenta que hay diferentes incidencias de corte, que esto les decía yo. La capa del miocardio justamente está como, no está muy bien organizada, entonces se ven diferentes incidencias de corte. En una parte, por ejemplo, acá arriba, ¿me ven acá toda esta parte que estoy con la flecha? Toda esa parte se ve en corte transversal o oblicuo. Y acá abajo se ve en corte longitudinal. Hablando siempre de fibras de músculo estriado cardíaco. Si vamos a describir una, que yo les dije esa o esta, podemos describir, vemos que se ve este tejido acidófilo con estas células que tienen un núcleo único central, rodeados por un halo de glucógeno. No sé si justo en esta se llegan a ver algunas estriaciones acá abajo, ¿sí? También podemos observar esto, esas estructuras que corresponden a los discos intercalares. ¿Lo ven? ¿Esas líneas? Sí, ahí se ve. Bien. Por todo eso, entonces, ahí nos damos cuenta que estamos en músculo estriado cardíaco y en esta capa del corazón, que es el miocardio. Queda menos de un minuto, Fede. ¿Volvemos a entrar con el mismo? No, ahí pongo otro link. Bueno, dale. Cortamos. ¿Más o menos se entendió? Ahora lo vamos a ver en grande y vamos a ir viendo, pasa que le fuimos poniendo zoom a cada una de las capas, porque si no es difícil describirlo en un objetivo de campo, ¿sí?
Cri, cri. Bueno, pasamos a la siguiente. Buenísimo, Agus. Fíjense acá, de nuevo, para reforzarlo del tema de la descripción, cómo se ve. Todos ven ahí las estriaciones. También se ven los discos intercalares, ¿sí? Y los núcleos, que son más redondos, más ovalados. Bien, pasamos a la siguiente. Y fíjense, esto es lo que habíamos visto al principio. Ven que, o sea, de lejos se veía bastante pálido, entonces no sabíamos bien qué era. Pero todos vieron que se veía como un epitelio que delimitaba esta última capa. Básicamente esta capa está formada por tejido conectivo colágeno laxo, puede tener vasos, nervios y suele tener bastante tejido adiposo, ¿sí? Así que eso nos sirve un poco como para orientarnos así en un objetivo de campo. Entonces, fíjense, en contacto con la luz, no sé si llegan a ver un epitelio, plano simple, ahí les vuelvo a dibujar. Ahí va. ¿Ven este epitelio que está acá? Fíjense los núcleos esos. ¿Sí? Ese epitelio plano simple que recubre al corazón forma parte de otras estructuras que ya vamos a ir describiendo que se llaman serosas, ¿sí? Que le vamos a dar un nombre propio. Vieron que al epitelio del endocardio le pusimos un nombre propio que era endotelio. Y este otro, que es un epitelio plano simple también, le vamos a poner otro nombre, se va a llamar mesotelio, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mesotelio? Es un epitelio plano simple que está en contacto con tejido conectivo, vasos y adipocitos, y en realidad forma parte de lo que denominamos las serosas. Las serosas son estas capas que recubren de determinados tipos de órganos, en este caso el corazón. En el corazón forma el pericardio. Rodeando a los pulmones forma la pleura. ¿Escucharon hablar alguna vez de la pleura? Y después en la cavidad abdominal hay otra de estas serosas que también recubre todas las vísceras intraabdominales, que se llama peritoneo. ¿Sí? Ya las vamos a ir charlando a medida que vamos viendo los órganos. ¿Más o menos se entendió? Corazón. ¿Alguno tiene una pregunta? Es el primer preparado que nosotros vemos como órgano per se, ¿se entiende? Entonces es importante entender esta manera de escribir lo que fue la que adoptó Dai, que como con un orden en particular. Ella empezó desde el centro hacia la periferia, mencionando cada una de las capas, ¿sí? Y a la vez que mencionaba cada una de estas túnicas, mencionaba qué tejidos corresponden y qué células hay en cada una de las capas. Entonces es una especie de sistema que tenemos que adoptar con todos los órganos que empezamos a definir de ahora en adelante, ¿sí? No sé si quedó claro que al principio hablábamos de tejidos y ahora estamos hablando de órganos, ¿sí? Vamos a hacer un par de ida y vueltas sobre este concepto, sobre cómo describir tejidos y sobre cómo describir órganos. Yo creo que estamos para pasar para lo siguiente. Sí, una pregunta. No, yo quería agregar una cosa que Dai más o menos lo dijo, pero como a veces les pasa que no saben diferenciar bien endocardio de epicardio, que es la hoja visceral del pericardio, porque los dos tienen un epitelio plano simple. Uno es un endotelio y el otro es el mesotelio. Y Dai les marcó al principio que fíjense que el epicardio tiene un montón de tejido adiposo, ¿sí? Generalmente el epicardio tiene mucho tejido adiposo y grandes vasos. En cambio, el endocardio no, ¿sí? Siempre es el epitelio plano simple y un poquito de conectivo, pero los grandes vasos, que son los coronarios, ¿sí? Y el adiposo, en cantidad, siempre están en el epicardio. Entonces, a simple vista, uno ya los puede diferenciar. No sé, a mí me servía. Perfecto. Fíjense que en Fede, de la última diapo hay como un resumito de cómo se vería cada una de las capas. ¿Ven? Si nosotros ahí nos situamos en el centro del corazón, ustedes piensen que hay varias cavidades en el corazón, entonces podemos encontrar, si yo corto un corazón, toda la parte de la base, puedo encontrar dos cavidades, ¿sí? Entonces, siempre empezamos a describir desde la luz, como dijimos, fíjense, vemos el endocardio, miocardio y epicardio.
Y justamente como decía Maga, la característica es que el endocardio, el endotelio del endocardio está muy pegado a toda la acidofilia. Casi que ni se ve otra cosa. Se ve el epitelio y debajo, tejido conectivo, y ahí nomás empieza el tejido muscular. Y a diferencia del epicardio, que ahí a simple vista ya podemos ver la palidez que corresponde al tejido adiposo. ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar entonces a la otra parte. Ahora vamos a empezar a describir un poquito los vasos. No nos vamos a meter en tanto detalle porque la verdad es que es bastante info. Pero básicamente, tanto el corazón como los vasos sanguíneos tienen una misma estructura, digamos. Están formados por capas. A los vasos sanguíneos les vamos a poner un nombre a estas capas y se van a llamar túnicas. Lo vamos a, como dijimos, a los órganos o a las estructuras huecas las describimos desde el centro hacia la periferia. Les vamos a poner estos nombres. Túnica íntima sería la que está en contacto con la luz, media la que sigue y la adventicia la más externa. Fíjense que si yo me pongo a ver en detalle, la túnica íntima, ¿a qué se parece? Endotelio con subendotelio. La túnica media, músculo, la túnica adventicia, tejido conectivo, adiposo. ¿A qué se parecen? De lo que veníamos charlando. Fíjense Al que tiene como... corazón. ¿Ven? Que es súper parecido al corazón. Lo que pasa es que el corazón es un vaso que se modificó para una función específica, ¿sí? Que es básicamente distribuir toda la sangre en todo el cuerpo. Pero fíjense que tiene un patrón súper parecido. Entonces, la túnica íntima va a estar formada por el epitelio, que dijimos que se llamaba endotelio, y el subendotelio, que es este tejido conectivo que está por debajo. La túnica media, músculo liso más láminas elásticas. La túnica adventicia va a tener tejido conectivo, adiposo, vasos, nervios. Y vamos a tener dos tipos de vasos, tipos de vasos arteriales y venosos. Pasamos a la siguiente. Este esquemita está bueno para entender porque lo primero que vamos a hacer nosotros cuando describamos, vamos a ver que nos vamos a encontrar en un montón de preparados con vasos sanguíneos. Lo primero que tenemos que hacer es saber diferenciar cómo se ve una arteria y cómo se ve una vena, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con la organización y cómo se, digamos, distribuyen los núcleos de las células endoteliales con respecto a las células musculares. ¿Vieron que dijimos que teníamos las túnicas? Lo que nosotros tenemos que ver siempre es la relación que hay entre la túnica íntima con la túnica media. Fíjense en el primer dibujo, el que está a la izquierda. Nosotros lo tenemos que pensar si es una estructura hueca, digamos, el vaso sanguíneo lo tenemos que cortar. Primero en un corte transversal y en un corte longitudinal y poder en cualquiera de los dos cortes diferenciarlo. Fíjense entonces ahora a la izquierda. Ahí voy a buscar el cursor. Bien. ¿Ven estos núcleos? ¿Cómo los ven al corte transversal? Si yo lo tuviese que describir. ¿Los núcleos decías? ¿No son planos simples? Sí. Digo, Los núcleos, ¿me ven ahí que estoy marcando con negro? sí, sí. Bien, ven que eso que marqué con negro, digo. Yo empiezo a describir esta estructura tubular desde el centro a la periferia. Empiezo describiendo. ¿Cómo veo esos núcleos? ¿No se dan como están protruyendo hacia la luz? ¿No es Están eso? como protruyendo hacia la luz, perfecto, pero con respecto a la forma, Circulares. Ahí. circulares. Cúbicos. ¿Bien? Se ven como puntitos. Son núcleos esféricos que están como protruyendo hacia la luz. Ahora, fíjense estas otras células que están acá, que si dijimos que estos corresponden a la túnica media, ¿sí? Que es el músculo liso. ¿Cómo están los núcleos? Alargados. Alargados. ¿Ven que son núcleos alargados? Ahora, esto es un corte transversal. Fíjense en un corte longitudinal,
lo que yo veo es al revés, ¿sí? Este es el endotelio, fíjense que yo lo veo como alargado, ¿lo ven? Y las células musculares las veo como esféricas. ¿Por qué? Porque la relación que tiene una capa con respecto a la otra es perpendicular. ¿Se entiende? Los núcleos del endotelio están en dirección, ustedes imagínense que por acá va la sangre, están en dirección del flujo sanguíneo, y por otro lado las células musculares están como abrazando a la luz. ¿Se entiende? Díganme sí o no, Sí, porque sí. es medio complicado esto. Se puede decir que, o sea, creo que en el libro aparecía como que los núcleos del endocardio seguían el eje mayor del vaso, era así como decía el libro. ¿Puede Tal ser? cual, del endotelio. Claro, del endotelio, sí. Bien. ¿Se entendió más o menos? Eso es así, siguen el eje mayor del vaso porque este es el eje mayor del vaso, ¿sí? Ven que siguen la misma dirección. Ahora, eso es súper importante para describir. ¿Alguien sabe qué tipo de vaso es este que estoy describiendo? O sea, una arteria, pero puede ser, no sé, la aorta capaz. Primero, ¿arteria o vena? El de recién arteria. Arteria, perfecto. Hay otra cosa más que nos queda describir y que tiene que ver con la relación que hay entre la luz y la pared. Ven que la luz con respecto a la pared, o sea, es casi 1 a 1 la relación, digamos. Hay la misma cantidad de luz que de pared. ¿Se entiende? Esto ahora lo vamos a ir viendo. Sí, sí. Sí, pero igual yo quería preguntarte ahí eso. ¿Pared a qué se refiere? Tipo, sería, o sea, el subendotelio, o sea, perdón, sería el endotelio más la Todas media. las túnicas, eso es la pared. Claro. Está bien, Todo esto es la pared. está bien, bárbaro. ¿Sí? Entonces, cosas que puedo decir de este vaso es que al corte transversal los núcleos se ven esféricos protruyendo hacia la luz, los núcleos de músculo liso se ven alargados, ¿sí? Como abrazando a las células endoteliales, a la capa de la túnica íntima. Y con respecto a la luz del vaso, la relación entre la luz y la pared es más o menos la misma, ¿sí? Por todo eso, esto es un vaso de tipo arterial. Ahora, con respecto a los otros vasos que tenemos, que son las venas, fíjense que acá cómo vemos la relación en un corte transversal, ¿sí? Fíjense la relación entre los núcleos del endotelio y los núcleos del músculo. ¿Ven que están paralelos? Los dos tienen la misma disposición, ¿sí? Se ven aplanados los dos en el corte transversal. Y esta capita media amarillita, ¿saben qué es? Me salió, perdón. La túnica adventicia, ¿no es? La amarilla. La adventicia. Ven que a diferencia de las arterias que tienen una adventicia un poquito desarrollada, en las venas se ve como un poco más desarrollada. Ahora vamos a ir ejemplificando igual. Pero fíjense al corte longitudinal, cómo se ven las venas. Los núcleos se ven como esféricos, tanto del endotelio como de la célula muscular. ¿Y alguien sabe por qué puede ser esto? ¿Por qué unos tienen una disposición? ¿Por qué las arterias tienen esa disposición? ¿Y por qué las venas no? ¿No será para una mayor elasticidad? ¿O no? Bien, porque en realidad ustedes piensan que las arterias son los vasos que están relacionados directamente con la presión. Las venas en realidad no ejercen presión en el flujo sanguíneo, ¿se entiende? Para que la sangre, imagínenselo como una manguera, ¿sí? Donde sus dedos apretando una manguera serían las células musculares lisas. En las arterias pasa eso, el músculo se contrae, entonces la sangre va por la luz con más fuerza. En cambio, las venas son vasos en los cuales retorna la sangre, ¿sí? No tienen tanta presión. ¿Se entendió eso? Bueno, pasamos a la siguiente, Fede. Dale. Ahí está más o menos un esquema de cómo serían cada una de las capas de los vasos sanguíneos. Pasamos a la otra. Fíjense de nuevo
cómo estarían formadas las túnicas, esto que dijimos, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Eso es lo que va a ir cambiando. A grandes rasgos dijimos que las venas tienen más desarrollada la adventicia y la disposición en las arterias de los núcleos del endotelio con respecto al músculo, que son perpendiculares, y en las venas, el endotelio con respecto a las células musculares son paralelas. Y después, o sea, ahora lo que vamos a tener que empezar es a clasificar. Hay un montón de tipos de arterias y hay un montón de tipos de venas. Entonces, lo que va a ir variando es cuál es el componente que vamos a tener en cada una de estas túnicas. En algunas va a haber más músculo, más fibras elásticas, ¿sí? Van a ir desapareciendo algunas, o van a ir bajando las capas de las túnicas medias. Y todo eso me va a ir dando la clasificación de los tipos de arterias. Pasamos a la siguiente. Fíjense que dentro de las arterias tenemos arterias elásticas, musculares, arteriolas y metaarteriolas. Pasamos a la siguiente. La descripción básicamente, de nuevo, fíjense que esta se nota que es un vaso súper grande ya porque no entra en el objetivo, ¿sí? Se ve así de grande. Acá a la izquierda, en esta parte, tenemos... En este sector, ay, no sé por qué no puedo marcar, dibujar, ahí va. En esta parte, ven, tenemos la luz. Fíjense, yo les voy a ir marcando hasta ahí, después hasta acá. ¿Se dan cuenta que podemos diferenciar 3 capas? ¿Sí? En contacto con la luz tenemos esta capa, que si vemos, no sé si ven estos puntitos, ¿los llegan a ver? Sí, son los que están como protruyendo la luz. Están como protruyendo hacia la luz, perfecto. Y si yo le veo con mucho amor, estamos muy lejos, pero acá estas células están como aplanadas, ¿las ven? Como alargaditas. Esta disposición donde decíamos que los núcleos están protruyendo hacia la luz y las células musculares están alargadas, dijimos que correspondía a las arterias, ¿sí? Entonces, ¿cuál de todas las arterias? Fíjense que la túnica media, que es toda la que está central, la que es súper grande, ahí se las marco. Ahora se las marco acá en rojo. Yo no sé si ven mi cursor. Sí, ahí se ve. ¿Lo ven? Todo esto que está acá, que es súper grande, y que si le ponemos más onda, ahora lo vamos a ver con una técnica más, pero se ve bastante amplia, con muchas fibras elásticas. Esto es la túnica media, que es bastante grande. Por otro lado, tenemos la otra túnica, que dijimos que era la que estaba en contacto directamente con la luz, y es la túnica íntima, ¿sí? Y por otro lado, acá más periférico, tenemos esta otra túnica que corresponde a la túnica adventicia. Bien. Por lo grande que es la túnica media, por estas células musculares que presenta y por la cantidad de fibras elásticas, decimos que esto es una arteria elástica. Es la arteria más grande del cuerpo. ¿Sabe cuál es la arteria más grande? La aorta, ¿verdad? La aorta, ¿sí? Bien, de hecho tenemos el preparado de aorta en la cátedra. Pasamos a la siguiente, Fede, que ahí se ven mejor las fibras elásticas. Vale. Ahí estaba esta en el medio. Sí. ¿Lo ven ahí? Ahí se ve con un poquito más de detalle lo que habíamos hablado de los núcleos. ¿Ven? Los núcleos protruyendo hacia la luz. ¿Sí? Eso sería el endotelio, y todo ese tejido conectivo que está por debajo forma la túnica íntima. Después tenemos la túnica media, que ahí ponemos en la otra fotito, se ve con más detalle cómo se ven las fibras elásticas. Fíjense, ¿ven que en el medio de las células musculares se ven como unas bandas acidófilas, como si fuesen así medio onduladas? ¿Las ven? Sí, aunque a veces se puede confundir con un núcleo, pero sí. Por ahí yo se las estoy más o menos marcando. Todo esto, ¿alguien sabe qué técnica le podría agregar para verlas un poquito mejor?
para teñir fibras elásticas? No son PAS positivas, ¿o sí? Otra. No. ¿No se No, acuerdan pase de es para las otras. Por eso capaz. Perfecto, Sofi, orceína. Resorcina, fucsina o orceína. PAS, recuerden que es para hidratos de carbono, ¿sí? Bien, buenísimo. Entonces, pasamos a la siguiente. Ah, bueno, ¿Ven? acá Ahí le está, ponen el por nombre. todo eso, arteria elástica. Bien. Fíjense con respecto a esto. Ahí a grandes rasgos nos damos cuenta que estamos en presencia de un vaso. ¿Ven? La luz central y las túnicas. No sé si llegan a ver que en contacto con la luz, la primer túnica se ve como todo como una ondulación. Eso también es característico de este tipo de vasos. Pasamos a la siguiente. Fíjense que tenemos la túnica íntima. ¿Ven alguna particularidad con respecto a las otras que veníamos describiendo? Las ondulaciones, ¿no? Esas Sí. ondulaciones, ¿viste? ¿Ves que se ve bien acidófilo esa ondulación? O sea, se ve el núcleo del endotelio, el tejido conectivo y se ve esa ondulación. Después la túnica media con el músculo y la adventicia, con el tejido conectivo y demás. Pero fíjense esas ondulaciones, a eso le denominamos lámina elástica interna y son características de este tipo de vaso, que son las arterias musculares. Si el preparado de lengua habitualmente en la cátedra le solemos dar para que vean este tipo de vasos. ¿Sí? Siempre empezamos describiendo, pero acá la característica es que la túnica íntima, o sea, por debajo de la túnica íntima tenemos esta lámina elástica interna. Y la túnica media, dependiendo de qué tipo de arteria muscular sea, va a ir variando en cantidad de capas de músculo, pero básicamente son bastantes capas. Pasamos a la siguiente. Fíjense esta otra. Si tuviesen que describir qué vaso es, de nuevo, ven que los núcleos protruyen hacia la luz y con respecto a las células musculares que conforman la capa de la túnica media, las vemos como alargados a las células musculares, ¿sí? Por todo eso es arteria. Ahora, ¿qué tipo de arteria? ¿Cuántas capas de músculos ven? ¿Y ahí no se ve una o dos máximo? Sí, 2, 3. Se ven, y de células endoteliales se ven como 5 células endoteliales, más o menos por el tamaño. ¿Esto qué tipo de vaso es? ¿Saben? ¿No es una arteriola? Una arteriola, muy bien. Perfecto. Pasa a la siguiente, Fede. Yo no, o sea, estoy tratando de buscar a ver, porque va cambiando la cantidad de números de capas que describen cada uno de los Sí. libros. En los videos de la cátedra y demás decía de que la arteriola siempre tiene más de 2 y hasta 10, no más de 10. Claro. La muscular es 10 a 40, creo. Claro. Y después la meta una capa, como mucho. ¿Entendieron, chicos? De 10 a 40 capas las arterias musculares. De 2 a 10 capas las arteriolas y una o 2 células las metaarteriolas. Fíjense estas otras, ven que se ven los núcleos protruyendo hacia la luz y una o dos células musculares, ¿sí? Esto es característico de las metaarteriolas. Bien, pasamos a la siguiente. Y otra cosa importante acá son los capilares, ¿sí? Los capilares, tenemos 3 tipos de capilares. Continuos, fenestrados y sinusoides o discontinuos también se llaman. Los capilares están formados por el endotelio, ¿sí? La célula endotelial, que es como que está abrazada un extremo con el otro, ¿sí? Y por debajo de la célula endotelial tenemos la membrana basal.
Esos serían los componentes de los capilares. Ahora, ¿qué es lo que va a variar entre uno y otro? Va a variar si hay poros o no en la membrana, en el endotelio, o en el endotelio y la membrana basal. ¿Ven ahí los dibujitos? Y de hecho es súper importante esto, porque a medida que vamos viendo todos los órganos, vamos a ver que estos capilares se ubican específicamente en determinados lugares para una función en especial. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la médula ósea que vimos las semanas pasadas. ¿Qué tipo de capilares tenía la médula ósea? Piensen en la función que tenía el órgano, ¿sí? Ahí por el chat La contestaron. función, Sinusoide. perfecto, Sofi. Perfecto. ¿Se acuerdan que la función era, o sea, era el tejido hematopoyético era el precursor de todos los elementos formes de la sangre? Entonces, es importante que los capilares que hay en ese órgano tengan espacios para poder pasar, en este caso, los elementos formes. Por eso, en la médula había el tipo de capilar sinusoides que fíjense que lo que tiene son poros tanto en la membrana basal como en el endotelio. Por otro lado, órganos, por ejemplo los endocrinos, donde necesito que pasen determinados componentes, pero que no pase todo, ahí se ubican los capilares de tipo fenestrados, que tienen estas fenestraciones, que son esos poritos. Y por otro lado, los capilares continuos, que es totalmente continuo el endotelio con la membrana basal, se ubican en lugares que necesito como una super protección y que no pase nada desde la circulación hacia el órgano. Por ejemplo, en el sistema nervioso y en las barreras que vamos a ir viendo. Sí, hay algunas excepciones, pero siempre que queremos proteger a un órgano hay este tipo de capilares. Pasamos al siguiente, que creo que hay una fotito de cómo se verían histológicamente. Ven que se ve básicamente la célula endotelial y el reborde, ¿sí?, de su mismo citoplasma que entra en contacto, digamos, un extremo con el otro. No se ve nada más que eso. Lo ven acá, este sería núcleo, y acá toda la parte del citoplasma. A veces pueden estar asociadas a otras células que se llaman pericitos, pero bueno, no lo solemos ver. Y los capilares se ven muy chiquititos, ¿no? Y tampoco se puede ver, digamos, uno por la función del órgano sabe qué tipo de capilar hay, pero yo no puedo ver si tiene poros o no. Sí, obvio. Bien, pasamos a la siguiente. Y con respecto a las venas, después tenemos otra clasificación que también, así como veíamos con las arterias que van desde grandes a chiquitas, en las venas van desde las que continúan a los capilares, después siguen las vénulas musculares, las venas propiamente dichas y las grandes venas, que también vamos a ir viendo cuáles son las características que tiene cada una, pero básicamente siempre respetando estas túnicas, ¿sí? La túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Recuerden que la adventicia estaba más desarrollada en las venas. Pasamos a la próxima. Bien. Con respecto a lo que habíamos visto de las arterias, ¿alguien se anima a describirla? Lo del núcleo que les había dicho que en una eran paralelos. ¿Alguien se anima? Así lo hacemos más didáctico. Yo puedo intentar, pero Dale. no seguro que salga bien. ¿Quién habla? ¿Agus? Sí, Agustín. Bueno, genial, Agus, dale. La imagen de arriba a la izquierda, Sí. vemos dos luces que Sí. se ven claramente. Yo pienso que la luz izquierda, un poquito más grande, es una vena, y la luz derecha es una arteria. O sea, perdón, una arteriola. O sería una vénula y una arteriola, ¿no? Perfecto. Las dos. Bueno, se podría decir que la de la derecha es una arteriola, porque vemos que los núcleos del endotelio están, ¿cómo se dice? ¿Protruyen? O sea, protruyen hacia la luz, pero no lo otro, ¿no? O sea, siguen el eje mayor del vaso. Es así, siguen, ¿eh? No sé cómo es la Sí, palabra. sí.
Pero en el corte transversal eso por ahí justo no lo podemos describir, pero decimos, son núcleos que se ven esféricos que protruyen hacia la luz. Claro, Y igual quería fíjense, decirlo, porque justo está al lado de la vénula que no es así. Justo vemos que está al revés, la del bien, endotelio. Por eso me perfecto. gustaba esa foto, pues es justo esa diferencia que está, no sé, me gusta esa diferencia, no sé por qué. Tal cual, ven que los núcleos en uno son más aplanados, ¿sí? Y fíjense ahí la otra cosa que habíamos mencionado, lo de la relación entre la pared y la luz. Ven que la luz de la vena es mucho más amplia con respecto a la de la arteria. Que la arteria tiene casi la misma relación, digo, tengo tanto de pared, tanto de luz. En cambio en la vena tengo mucha luz y la pared es más finita. ¿Lo llegan a ver a eso? Ahora que lo dijiste, sí, pero no me he dado cuenta, pero sí. Esa es otra de las características, ¿sí? De las venas. Las venas tienen más luz. De hecho, nosotros les solemos hacer o les hacemos la correlación con anato. En anato, para darnos cuenta cuando agarramos un vaso con la pinza, es si se colapsa, como que si se pega, es una vena, ¿sí? Eso no lo vieron ustedes, pero es por esto, porque tienen la luz muy, muy amplia y las paredes más chiquitas. ¿Ven la luz? Bien. Y fíjense que en esta, que también podemos ver que es vena, pero ven que es muy parecida a los capilares. Tiene 2, 3 núcleos más que los capilares, estas vénulas postcapilares. Perfecto, Agus, muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Y fíjense estas, de nuevo, la relación entre el núcleo de las células endoteliales con respecto a las células musculares son paralelas, ven que se ven los dos alargados. La cantidad de luz es mucho mayor que la pared. Y estas son las vénulas musculares, ¿sí? También dependiendo la vénula, va a ir aumentando la cantidad de capas de músculo. Después la próxima, que son las venas propiamente dichas, bueno, también fíjense que van aumentando de tamaño, pero las características siguen siendo las mismas. Fíjense en la foto de abajo qué es lo que cambió con las otras que veníamos describiendo. No sé si llegan a ver los núcleos del endotelio con respecto al músculo, cómo están acá. ¿Ven que se ven como puntitos los dos? Es porque están en un corte más oblicuo, más longitudinal. ¿Sí? Bien. Disculpa, ¿Ven que pero llega a está? ser longitudinal, ¿no? Es como medio, o sea, ¿no es como un poco transversal y un poco longitudinal o no es longitudinal? Claro, a eso se le llama oblicuo, cuando es Ah, ese corte. nunca lo había visto, por eso. Está bien, gracias. Sí. O sea, Pero ven que no es transversal. imagínense que un corte, las chances de que un vaso sea, entre comillas, enganchado o cortado de una manera perfectamente longitudinal o al revés, perfectamente transversal, son escasas. Generalmente son cortes más o menos oblicuos, como el de acá es muy oblicuo y se puede ver, pero generalmente son todos retazos de cortes oblicuos. Claro. Bien. Y la última que tenemos, ¿se acuerdan que les había dicho al principio que una de las características que tenían las venas es que tenían más desarrollada qué capa? La adventicia. La adventicia. Vieron que todavía no la estuvimos mencionando, pero justamente en las grandes venas, como en la vena cava, la adventicia empieza a tener mucho más protagonismo y empieza a tener tejido muscular, ¿sí? Entonces, a ver, creo que había una foto más, Fede, que se ve más grande. A ver. Ahí, esta se ve media feita, ¿no? Sí, ¿no? Se ve más o menos. Pero básicamente, sí. Lo que tiene es eso, es mucho tejido muscular en la túnica adventicia, que no tiene disposiciones en particular. Fíjense que la adventicia acá, además de tener tejido muscular, tiene tejido adiposo y otros vasos que irrigan a las mismas paredes del vaso. ¿Sí?
Más o menos quedó las diferencias. Lo importante es saber inicialmente si es una vena o es una arteria con lo que dijimos de los núcleos, la relación que había entre la luz y la pared. Sí, y después vamos a ir profundizando a medida que practiquemos qué tipo de arteria, qué tipo de vena es. Pero inicialmente lo más importante es que sepan diferenciar entre arteria y vena. Son conceptos igualmente que vamos a ir retomando preparado. Las diferencias, como decía, y las diferentes arterias y venas son fundamentales, repásenlas, mírenlas. Hoy somos bastante pocos en la clase, así que supongo que son temas que vamos a volver a ver y en el repaso también vamos a volver a charlar. Pero son preguntas que van de cajón, ¿sí? O sea, esto es súper importante, por eso es súper preguntado. Así que no cuelguen con eso, ¿sí? Si quieren, preparamos para, si a ustedes les interesa, ¿no? Para la clase que viene, que van a estar muy preanato, pero igualmente lo preparamos, de última queda grabado y lo ven. Algunas, como un ping-pong, ¿viste? Vamos a mostrar algunas imágenes y si pueden responder, vena, arteria, qué vaso venoso es, qué vaso arterial es y por qué. Así vamos como marcando con más énfasis las diferencias, si les interesa. Bien. Y vamos viéndolo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo les iba a hacer una correlación clínica muy cortita, pero básicamente no les armé el caso para que no se demore tanto. Pero esta consulta seguramente les habrán o la habrán escuchado. Pero viene su abuela de 60 años y les dice que les duele mucho las piernas, que siente las piernas pesadas, como si tuviese, no sé, 2 bolsas de arena en cada pierna, que cuando hace calor, por ahí a veces siente esa pesadez, que la hace cada vez que camina, siente como esa pesadez constante, que ahora después de la cuarentena, con todo lo que engordó, la siente más, nada, y se ve como una especie de arañitas en las piernas. ¿Alguien sabe cuáles esos síntomas de qué son? No solo la abuela, hay un montón de gente que los puede tener. Varices puede ser o no, o cualquiera. Varices, tal cual. ¿Sí? Las varices en realidad tienen que ver con la distensión bueno, queda menos de un minuto, Fede. ¿Querés que cortemos y arranquemos otro? Como vos quieras. Sí, quiero. Sí. Dale. Bueno, dale. Un segundito ese, el otro hacemos cortito.